y salud en el trabajo, con nuestro invitado de lujo de mes a mes, nuestro ingeniero Osmel Ventura, gerente de ya aquí en Grupo FASMED. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a ti, las veces que quieras aquí en el departamento. Aquí estamos compartiendo un cafecito hoy para hacerlo un poco diferente la dinámica. Hoy estaremos hablando sobre la segunda parte del paso para elaborar un programa en seguridad en el trabajo. En la invitación de aquellas personas que se registraron, a quienes agradecemos que se hayan registrado y estén conectadas esta tarde, les habrá llegado el video de la parte 1. Es un tema bastante extenso, lo dijimos en un principio, efectivamente dio para una segunda edición, que es la que vamos a presentar el día de hoy. De todas maneras, si no les dio chance de conectarse o de ponerse al tanto en ese correo que les llegó el adjunto de esa primera edición, vamos a recapitular un resumen. Un resumen. Comenzamos y siéntanse la libertad, como siempre les digo, en dejar sus preguntas que vamos a estar a lo largo de esta hora chequeando para responderlas oportunamente, ¿ok? Hablamos para los pasos de elaborar un programa, la importancia y elementos del programa de salud y seguridad. Hablamos también sobre la identificación de procesos peligrosos y evaluación de riesgos. Correcto. Hacemos un corte aquí. ¿Lo sigo? Completo, Okay. Hablamos sobre la capacitación y comunicación, salud y ergonomía, un tema bastante importante que capaz de para la temática del mes que viene probablemente. Hablamos sobre las medidas de seguridad y emergencias. Sí, fíjense, vamos a hacer como un preámbulo total de lo que hablamos en esa primera reunión. Cuando hablamos de programa de seguridad, más allá de hablar de un requisito legal, que sí, efectivamente tenemos que cumplirlo, también estamos hablando de lo que es nuestra gestión en el año en cuanto a seguridad. En cuanto a seguridad, ¿por qué? Toda esta parte preventiva va a redundar directamente en el comportamiento preventivo de los trabajadores. La parte preventiva, que es uno de los puntos que tocaste allí, ese tema de cómo afianzamos la cultura preventiva, y no es más que basado en el comportamiento. Para nosotros poder expresar eso o determinar eso de cierta forma, tenemos que tener obligatoriamente un programa de seguridad, porque el programa de seguridad nos va a brindar las pautas para nosotros llevar durante la gestión del año todo lo que vamos a realizar en pro del bienestar de los trabajadores, en pro de su ergonomía en su puesto de trabajo, en pro de la ergonomía ambiental en su sitio de trabajo. Ahora, hay algo importantísimo que tenemos que destacar y se han generado muchas dudas al respecto. En oportunidades seguimos hablando de, tengo un programa de seguridad que lo hice hace 2 años, 10 años, 3 años. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a trabajar con la norma anterior, que era la NT01, que ya data del 2008, y simplemente ya quedó derogada. Claro. Pero tuvo una extensa vigencia. Sí, no, total. Entonces las personas a lo mejor se confiaron en eso y la sigo manteniendo. Pero en el 2023 salió una gaceta oficial, mediante la NT04 del año 2023, donde ya simplemente queda derogado la NT01, la norma técnica 01 del INSACED, queda la norma técnica 04, que es con la que estamos basándonos en la actualidad. Al hablar que ya tenemos 2 años con el programa o 3 años, ya automáticamente quedaron derogadas. Que hay puntos que efectivamente se pueden seguir utilizando, sí, parte de la estructura, los planes de trabajo, pero anualmente tenemos que actualizar el plan de trabajo, y el programa per se tiene una estructura totalmente diferente, donde hablamos de guía técnica, donde hablamos de un pago, donde hablamos de diferentes participaciones de los trabajadores más allá de lo que se hablaba normalmente, y eso está plasmado allí. La segunda duda que se genera muchísimo es el tema, oye, si yo tengo una sede principal y tengo diferentes sucursales o centros de trabajo, yo me baso en mi único programa y simplemente lo replico en el resto de las agencias. No es así. Okay. No es así, efectivamente, y lamentablemente no es así. Sí, tenemos un proceso productivo que seguramente va a variar en tus sedes, en tus centros de trabajo. Es muy posible que haya variado. Si no varía, tú puedes extraer tu descripción del proceso productivo de tu centro de trabajo, más no los procesos peligrosos, más no los riesgos,
porque también va a depender de la zona donde esté ubicado tu centro de trabajo. Eso es un punto importantísimo, porque en muchas ocasiones acá como proveedores de servicios nos contratan para un programa de seguridad con miras a simplemente multiplicarlo, y no lo podemos hacer así, porque además que estamos incurriendo en un incumplimiento directo con la ley. También es cierto que cada centro de trabajo tiene que tener un servicio de seguridad y salud de trabajo, que es quien lo propone. Se elabora, lo propone, lo presenta ante un comité, y todos esos centros de trabajo, todas las sucursales, la principal y las sucursales, tienen que tener exactamente como un espejo de todo lo que estás haciendo en la principal, es decir, un servicio de seguridad. Tienes que tener tu delegado, tienes que tener tu comité, tienes que tener tu registro de centro de trabajo, todos los registros respectivos, adicional al servicio de seguridad y salud en el trabajo, que si no tengo servicio de seguridad y salud en el trabajo, puedo tener el programa, pero no lo tengo legalmente ante la institución. ¿Por qué? Porque no te van a registrar un programa de seguridad y salud en el trabajo si no tienes un servicio. Entonces todo, como se lo indiqué la vez pasada, todo está engranado. Es un rompecabezas que tenemos, que simplemente cada centro de trabajo tiene su propio rompecabezas. Exactamente. Tiene sus propias características, y por eso es que también es bueno contratar este tipo de servicios, en este caso aquí que lo ofrecemos, porque cada empresa tiene unas características específicas, entonces esto va a estar personalizado también. Sí, es correcto. Sí, tiene sucursales a nivel nacional, de la cantidad, de la plantilla de empleados que tengas, es así, y de hecho es muy posible que esas réplicas o esos centros de trabajo no hagan exactamente lo mismo que es el proceso productivo principal. Claro. Es muy distinto, puede variar en algunas cosas, va a variar en muchas. Cantidad de personas ya es diferente. Planes de emergencia tienen que ser diferentes. Temas de desalojo, aparte de los planes de emergencia y de contingencia, son diferentes. Planes económicos son diferentes, porque no es plan económico para toda la empresa, es plan económico para cada sede, cada centro de trabajo. Temas ambientales, temas de ergonomía es diferente para cada uno, por lo tanto, lo vamos a llamar así, de repente no personalizado, pero sí basado en la institución, en el requerimiento de la institución. Cada programa debe estar, debe estar adaptado a ese centro de trabajo. Indistintamente de que sean pocos empleados o muchos empleados. Indistintamente, juro que tiene que cumplir con todo lo establecido. Es algo que has hecho énfasis desde la etapa 1 del programa de seguridad. Ahora bien, me comentabas allí el tema de la comunicación, el tema de la ergonomía, sí. Algo importante que trae la norma anterior y esta norma, ya vamos a hablar de la norma NT04, es la incorporación, la inclusión de los trabajadores en todo el proceso de elaboración del programa. No vamos a buscar unos trabajadores para que hagan la redacción, armen los capítulos, no, pero sí en la participación. ¿Y en qué es la participación? Bueno, por ejemplo, la famosa encuesta de saberes, que se hace una encuesta personalizada, donde tiene que haber participado el 50% más uno de los trabajadores de ese centro. Y ahí está cambiando. Que yo puedo tener una principal 100 personas y en una tengo 5 personas nada más. Y allí, nada más, esa parte de la naturaleza del proceso productivo como tal, ya varía. Entonces, ¿qué ocurre? Esa inclusión de los trabajadores ya te está demostrando, te está afianzando o blindando tu programa de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos van a decir desde su punto de vista qué conocen, qué tanto están informados de la gestión justamente plasmada en ese programa de seguridad, qué tan informados están sobre riesgos, accidentes de trabajo, procedimientos, normas. Eso se diseña según la necesidad de cada empresa. Claro. Pero sí es importante siempre saber cómo está el trabajador en cuanto a accidentes de trabajo, qué puedo hacer ante un sismo, conozco el programa, importantísimo, conozco los riesgos a los cuales estoy dentro de las instalaciones, dentro de mi puesto de trabajo. Por eso es que obliga el artículo 53 de la LOCSIMA que todo trabajador debe ser informado de los riesgos a los cuales va a estar expuesto, claro, con el hecho o con ocasión. Con el hecho simplemente cumpliendo tu contratación, tu perfil de cargo, para tu descripción de cargo para el cual fuiste contratado, y en el horario, por lo tanto es lo que llaman la organización, el horario en el cual estás realizando la actividad. Puede haber algo ocasional que te están pidiendo algo de lo cual tú no estás contratada para eso, pero tienes la competencia para hacerlo, siempre y cuando esté autorizado por tu supervisión inmediata. Hay otro formato
adicional que es para identificar los procesos peligrosos, que también era uno de los puntos que vimos la vez pasada, en el punto anterior. La descripción, la identificación de los procesos peligrosos. Nos vamos a basar en los procesos de trabajo reales que hacen los trabajadores. Para eso se hacen una serie de mesas de trabajo donde se reúnen distintos grupos de trabajadores con diferentes cargos para armar justamente cuáles son los procesos de trabajo, cuál es la frecuencia, cuáles son los medios o materia prima o sujetos de trabajo, cuáles son los objetos y la organización. La interacción entre estos elementos te va a identificar el proceso peligroso. Con ese proceso peligroso lo entregan el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes somos los que lo interpretamos. No es nada más realizarlo, ya contaron, firmaron 50% más, no es nada más allí. Esto viene ahora. ¿Cómo somos preventivos? Es correcto. Ahora viene un análisis de todos esos resultados. Una vez que tengamos los análisis de esos resultados, ya yo tengo material para poder realizar mis planes de trabajo. Por lo tanto, mis planes de trabajo tienen que estar directamente relacionados con los resultados que nos dieron los trabajadores. Claro. Y más allá de eso, ya tengo los resultados donde voy a evaluar probabilidad, severidad y la estimación del riesgo. Tengo que determinar cuáles son los posibles daños. Recuerden que yo siempre les digo que aquí se utilizan métodos como algoritmo, donde nos tenemos que anticipar a qué pasaría allí en ese puesto de trabajo si ocurre algo. ¿Qué pasa si ocurre? Es correcto. ¿Qué pasa si no cumplo las normas? ¿Qué pasa si no me entregan el equipo? ¿Qué pasa si no utilizo el equipo? Tiene los posibles daños y también las medidas preventivas. Después que yo hago un análisis de todo eso, de toda la evaluación que obtuvimos por medio de los trabajadores, nosotros tenemos que hacer unas consideraciones finales para poderlo plasmar en los planes de trabajo. Por ejemplo, si determinamos que el mayor riesgo es las lesiones, el mayor riesgo es el tema de higiene postural, ergonomía. Entonces nosotros determinamos que las lesiones pueden ser a corto, mediano o largo plazo, lesiones musculoesqueléticas. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro plan de trabajo es buscar en cuáles de los planes podemos adaptar algo preventivo. Por ejemplo, o sea, poniendo ejemplos nada más, formación, higiene postural adecuada, por ejemplo, ergonomía adecuada de puesto de trabajo. Estamos preparando un material audiovisual para explicar eso, qué es lo correcto y qué es lo que se debe corregir en los puestos de trabajo. Un punto importantísimo es en la parte administrativa y operativa, la parte de iluminación, ruido. Todo esto lo vamos a determinar mediante esa evaluación. ¿Por qué? Porque el trabajador me lo está colocando en el proceso de trabajo. Ventilación. Él me está diciendo, bueno, yo realizo actividades en intemperie o realizo actividades mediante un entorno ruidoso. Entonces, directamente cuando yo haga mi análisis, yo tengo que decir, bueno, en mis planes de trabajo, en la parte de monitoreo del riesgo, yo tengo que indicar que cada cierto tiempo, depende de la empresa, la frecuencia, la tolerancia, que eso te lo va a decir la norma, todo tiene que estar plasmado allí, donde va a decir, bueno, cada 3 meses tenemos que hacer una evaluación de ergonomía ambiental para determinar si el ruido que se mantiene en la máquina es estable, y también al trabajador, que es la parte preventiva a la salud de los trabajadores, tenemos que hacerle chequeos. Te anticipaste a mi pregunta, porque yo sé que esto lo hemos conversado, pero ya que estamos recapitulando, cuando hay un evento, cuando hay alguna incidencia en algo que hay que corregir, cada cierto tiempo hay que chequearlo para ver si se hizo los cambios pertinentes o no. Y ese tiempo de revisión va a depender de la severidad del caso. Es correcto. O a todos por igual. Y de la frecuencia. Hay muchos puntos. Tú acabas de dar una pregunta bastante técnica. Ya tengo mi programa de seguridad. Yo siempre le digo que hay 2 tipos de gestión. La gestión preventiva, que es mi programa de seguridad, todo lo que tengo, y hay una gestión, yo la llamo así, gestión del desastre. ¿Qué ocurre si ya la parte preventiva no funcionó, colapsa, se rompe y llega el accidente? Llega el evento no deseado. Yo tengo que tener una gestión también para ello. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuáles son? Una vez que ya lo tengamos ya elaborado, ya solventamos el desastre, ya solventamos la situación irregular, ahora viene un tema de investigaciones para poder determinar qué ocurrió. Una vez que determinamos qué ocurrió, ya nosotros tenemos que empezar de cero y realizar todo lo que es la parte preventiva. Hay un punto importante que acaba de decir: si un trabajador sale lesionado,
cada cuánto lo vamos a estar chequeando. Bueno, todas estas lesiones te van a dar una morbilidad. Mi programa de seguridad va a estar basado en proyección, pero a su vez los planes de trabajo también tienen que estar incluidos la morbilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo visitas frecuentes al médico ocupacional de un tipo de patología donde está recurrente en un mismo puesto de trabajo, en un sitio específico, y hay varios trabajadores distintos que están consultando por algún tipo de patología, automáticamente eso también tiene que ir incluido en el plan de trabajo, donde se le va a decir, por ejemplo, mira, ya no es cada año que vamos a hacer un examen auditivo, sino cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el ruido es muy frecuente. ¿Qué ocurre? El último recurso, ahí es donde entramos a hablar, que también te lo dice el programa de seguridad, el tema de los equipos de protección personal. El tema de los equipos de protección personal es el último recurso después de haber agotado todo lo necesario para atender el riesgo o peligro desde la fuente, para tratar de disminuir ese ruido desde la fuente. Siempre y cuando ya no sea posible, tenemos que acudir a equipos de protección personal. Okay. Bueno, ya entramos en materia de la segunda parte, de hecho. ¿Qué recursos humanos externos pueden ser útiles para desarrollar un programa de seguridad? Externos, bueno. A nosotros, por ejemplo, como proveedores de servicio, en oportunidades nos contratan, por lo menos para hacer alguno de los capítulos. Frecuente y típico es la elaboración del capítulo número 3, que te habla del proceso, de la identificación de los procesos peligrosos, donde vamos a hablar de todo lo que es el proceso productivo. Nos van a preguntar cómo hacemos el proceso productivo, el tema de los flujogramas, la descripción, como también ese proceso de reunir a los trabajadores, vamos a hacer el cuestionario, vamos a hacer la identificación de los procesos peligrosos. Eso normalmente nosotros como recurso externo aportamos y apoyamos a los servicios de seguridad en que tengan un producto final, ojo, de calidad, de mucha calidad. ¿Qué ocurre después que tenemos todo esto? También viene una divulgación y en oportunidades, bueno, por diferentes causas, nos llaman para hacer esa divulgación. Esa divulgación no es más que la aprobación de los trabajadores y divulgación del producto final, que también te lo pide la Gaceta Oficial de la NT 04, donde te indica el 50% más una persona tienen que haber aprobado ese programa de seguridad. Ya revisado por el comité, esto tiene una serie de protocolos súper interesantes, por cierto. Pero eso entre recursos externos. Que son de rigor y hay que cumplir. Son de rigor y son obligatorios. De obligatoriedad. Son totalmente auditables. Ahora me preguntas también de recursos humanos externos también. Por ejemplo, una empresa no te va a contratar a alguien que esté constantemente para hacer un monitoreo de riesgo. Monitoreo de riesgo técnico. Por ejemplo, iluminación, vibración del tema de los montacargas, ruido, ventilación, particulado. En oportunidades simplemente se subcontrata a un personal externo, como por ejemplo el grupo FASMED, donde vamos con los equipos certificados, con los equipos necesarios para dotar a las empresas, para hacer nosotros la evaluación. Hacemos la evaluación, tomamos nuestros datos, hacemos el análisis y posteriormente se lo presentamos a la empresa, donde ellos, ojo, ese informe es evaluativo, levantamiento, evaluación y el control, porque también vamos a dar las posibles recomendaciones que deben aplicar para disminuir la vulnerabilidad del trabajo. Esto es fuera de acá. ¿Qué pasa si las personas de la empresa lo evalúan y no toman esas sugerencias? Bueno, vamos a hacer como que esto sí, esto no. ¿Tienen esa libertad o realmente tienen que cumplirlo? No, a ver, en oportunidades tenemos mucha suerte. ¿En qué aspecto? Que en oportunidades los clientes, nosotros damos unas recomendaciones y ellos van por encima, ¿sí? Las recomendaciones para proteger a sus trabajadores. Como también puede haber que simplemente exista alguna empresa que diga no voy a aplicarlo. ¿Cuál es el riesgo de no aplicarlo? Es que a futuro vas a tener un trabajador, primero, descontento. Sí, te pueden sancionar. Segundo, más allá de la sanción, está generándole seguramente alguna enfermedad que a la larga se puede convertir en una enfermedad ocupacional. El artículo 70 de la LOCSIMA, de la Ley Orgánica para Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, te indica que todo lo concerniente al tema de las enfermedades ocupacionales. Y si existe un trabajador que tiene alguna patología y nosotros se la agravamos o simplemente es con el hecho o con ocasión del trabajo, ya allí la empresa está incurriendo en una falta
expuesta totalmente a una serie de sanciones y además del incumplimiento de la normativa, porque te está indicando que tienes que tener un monitoreo y no lo estás haciendo. Entonces es súper importante el tema del monitoreo y la atención correctiva para tener un ambiente totalmente seguro bajo condiciones de riesgo de los trabajadores. Eso estamos hablando de riesgo controlado. Tenemos una pregunta. Una empresa que cuente con un seguro de salud estaría cumpliendo con la ley. Señalan que les dan reportes de los trabajadores. Un reporte de siniestralidad de cumplimiento a la ley. Bueno, aquí hay varias preguntas en un planteamiento. ¿Cualquier persona en el área de salud puede dar cumplimiento a la ley? Esta pregunta, sí, la parte del seguro de salud, de los seguros de salud genera mucha confusión en el empleador. Porque en oportunidades te dicen, no, pero es que no me hace falta tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo porque ya tengo una empresa de seguro de salud. ¿Okay? Son cosas totalmente distintas. Una empresa aseguradora de salud es que, bueno, primero que tienes que tener una póliza de accidente de trabajo muy aparte de la de salud para tus trabajadores. Son cosas totalmente distintas. Aquí estamos hablando de salud en el trabajo. Es algo de responsabilidad interna de la empresa y obligatoriedad. Tú debes tener a tus trabajadores asegurados, pero no incide o sea, no voy a omitir el tema de seguridad y salud en el trabajo por tener un seguro de salud para los trabajadores. Son dos temas que se tienen que llevar en paralelo. Dos temas totalmente distintos. Porque dicen, yo tengo una póliza de tantos miles de dólares donde mis trabajadores pueden asistir. No, esto es totalmente distinto. Esto es un trabajo constante, esto es una gestión continua, donde vamos a tener no solo mediante el programa de seguridad, mediante el cumplimiento, médicos ocupacionales, enfermeros y cualquier otra especialidad que se adapte a la necesidad de la empresa, el cumplimiento para prevenir. Claro. Prevenir, esto es todo prevención. Cuando hablamos de seguro es simplemente, sí, voy a hacer varias consultas, tratamientos, en oportunidades son por patologías comunes que no tienen nada que ver con el trabajo y, bueno, sí, efectivamente esas aseguradoras están haciendo las veces de lo que tiene que ser el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bien, es obligatorio la inscripción del Seguro Social, pero las empresas optan, bueno, si va a tener mi trabajador asegurado, sí, para casos de emergencia, tanto laborales como comunes, pero no tiene nada que ver con toda la gestión de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Es importantísimo porque en oportunidades nos dicen, no hace falta simplemente porque nosotros tenemos una póliza de seguro que cubre todo accidente, sí, tenemos una póliza obligatoria de accidente de trabajo. Bueno, entonces atentas con eso, gracias por tu pregunta, Ana María. Bueno, continuamos. Esto ya lo hablamos, ¿cuál es la frecuencia recomendada para realizar y actualizar el programa de salud y seguridad? La frecuencia es un año. Anualmente tenemos que actualizar. Oye, pero anualmente voy a hacer todo el protocolo, reunir a los trabajadores. Bueno, por lo menos les recomiendo que la encuesta de saberes se haga una vez al año. ¿Por qué la identificación de procesos peligrosos? No, porque siempre vas a tener los mismos procesos peligrosos. Que incluimos en nuestra empresa una línea nueva, una línea de procesos nueva, una línea productiva nueva. Ok, hay que hacerle la evaluación e incluirla en ese programa de seguridad. La encuesta de saberes es importante porque de repente el 30% de tus trabajadores en la encuesta que le hiciste hoy, hay que atenderlo porque ese 30% tenemos que aumentarlo, por ejemplo. Okay. 30% de la población desconoce qué es un accidente de trabajo. El año que viene yo necesito medirlo y decir, ya no puede ser 30%. ¿Okay? Ya todo, sí, si bien no estás exento, o sea, la idea es impactar cada vez menos. Y es la idea de la parte preventiva. Que si tienes que actualizar anualmente tus cronogramas, cronograma de inspección, cronograma de capacitación basado, hay capacitaciones obligatorias y capacitaciones basadas en los resultados tanto de morbilidad, informe de vigilancia epidemiológica y de tus evaluaciones de riesgo. Entonces anualmente y por ley se tiene que actualizar los claro, programas. porque capaz en una evaluación de riesgo de este año no se detectó X actividad que se puede presentar al año siguiente. Puede pasar. Entonces, puede pasar. Okay. La idea es, como siempre dice, ser preventivos. La prevención. ¿Cómo se pueden utilizar los indicadores de gestión? Indicadores de gestión. Bueno, indudablemente que todos estos planes de trabajo te van a generar unos números porcentuales, tú lo puedes
Nosotros tenemos, por ejemplo, números porcentuales acá y empresas que tenemos a nivel regional, donde vamos a ver el cumplimiento en qué. Tanto la parte documental, que son ciclos de 2 años, ciclo de 3 años, por ejemplo el programa de seguridad es un ciclo anual, donde yo te voy a identificar, bueno, estos indicadores me están remitiendo a que próximamente mi programa de seguridad está próximo a vencer. Como hay unos que son de ejecución, en los planes de trabajo dentro del programa de seguridad tú tienes que tener unos indicadores de cumplimiento. Unos indicadores de cumplimiento donde dice, bueno, este mes nosotros tenemos programados ciertas actividades, 10 actividades programamos en diferentes ámbitos del plan de seguridad, del plan de trabajo, pero cumplimos con 5 nada más. Para yo poder determinar qué ocurrió, si efectivamente no es factible o que estamos incumpliendo en algo, nosotros tenemos que llevar indicadores totalmente transparentes y serios. Tienen que ser muy serios, ¿por qué? Porque esto me va a generar a mí una toma de decisiones. Claro, donde va a decir, no, mira, estamos muy por encima de la capacidad que tiene nuestro servicio de seguridad, o por el contrario, estamos programando muy poco y podemos hacer muchísimo más. Tus indicadores lo que te van a ayudar a tomar decisiones en cualquier ámbito, en la parte laboral. ¿Bien? Tengo pocas personas o tengo indicadores que me están, por ejemplo, la morbilidad y los informes de vigilancia epidemiológica que pueden decir, bueno, una persona es muy recurrente la lesión, es muy recurrente la enfermedad, hay que tomar una decisión de contratar a alguien para hacer una evaluación de puesto de trabajo. Para esa incidencia específica que estaba puntual. Okay. No podemos confundir lo que es la parte diagnóstica de preventiva. Entonces suelen hacerlo, no, mira, pero aquí está dando un diagnóstico, sí, porque ahí resulta ser que toda la parte preventiva puede estar fallando y por lo tanto me está generando una lesión a un trabajador. Entonces tenemos que atenderla, del diagnóstico, tenemos que diagnosticarla, corregirla, identificar si hay oportunidades de mejora para poder corregirla y entramos nuevamente en nuestro ciclo preventivo. Y también la parte diagnóstica, imagino que se puede detectar que puede afectar otras áreas, ¿no? No solamente una en específico, sino traer como secuelas, consecuencias. Error sería, exactamente, disculpe que te interrumpo, pero error sería hacer una evaluación únicamente del puesto de trabajo. Mira, la silla está bien, la altura está adecuada, tenemos que hacer una evaluación integral. De ese puesto de trabajo, sí, del ambiente, ruido, iluminación, área, parte física, compañeros, tenemos que hacer cercanía, tenemos que hacer algo integral para poder determinar. Entonces sí, efectivamente te puede afectar no solo a ti, pudiera estar extendiéndose a tu entorno. Perfecto. Buenísimo. Continuamos. Hablemos sobre la cultura y compromiso organizacional. Es como también parte de los pasos para elaborar un programa. ¿Cómo se puede promover una cultura de seguridad en la empresa? Bueno, primero, una de las cosas principales es que las direcciones, desde presidencia, gerencia, direcciones, estén plenamente identificados con la parte preventiva. Para nosotros poder lograr que estén identificados plenamente con la parte preventiva, tenemos que demostrar indicadores, demostrar todo lo que se ha podido prevenir, comparar años, ¿bien? Y también, que en oportunidades simplemente no lo tomamos en cuenta en la parte documental. Bueno, mira, viene por ejemplo el órgano auditor y estamos en cumplimiento casi en 100% de cabalidad. Pero, ¿qué ocurre si no hay ese cumplimiento? Entonces es concienciar a los directores, a toda la parte empresarial, sobre las consecuencias sancionatorias del incumplimiento de nuestra ley, de nuestras leyes y normas. Una vez que eso ya esté en la parte directiva y que ellos reconozcan, conozcan y acepten toda esa parte de gestión de seguridad, de gestión del riesgo, nosotros podemos ir abajo, donde nos vamos a enfocar en los trabajadores, hablando sobre todo de la parte de cultura preventiva o la seguridad basada en el comportamiento. Cuando hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, no es que viene Osmer Ventura y nada más cuando él pasa por un lado,
es que no vamos a poner, por ejemplo, los cascos, o vamos a tener una buena actitud ante mi entorno. Eso es delicadísimo. ¿Por qué? Porque están haciéndolo en cumplimiento a algo externo. Por ejemplo, vamos a la vida cotidiana. Vas por la autopista, vas en moto o vas en carro, pero vas sin casco o vas sin el cinturón. Exacto. Y tienen que vamos venir. ahí sí empiezas a parar el teléfono, Entonces allí es en donde hay una ruptura del tema del comportamiento preventivo. ¿Por qué? Porque tiene que venir un tercero a sancionarme, multarme, a hacerme un llamado de atención. Y ahí sí vas a entender. Y allí lo voy a hacer por cumplimiento, pero entonces por obligatoriedad, pero más entonces, allá de responsabilidad. lamentablemente, posterior a eso, lo utilizamos unos días y luego ya no va a volver a pasar. Ahí es en donde entramos en el tema de exceso de confianza. Yo siempre he dicho, exceso de confianza versus cultura preventiva. Pero ahí voy a retomar algo que tú dijiste en un webinar pasado, creo que fue en enero, febrero, la función del comité, de todas las personas del comité. Sí, por supuesto. Ahí también tienen que estar, No, sí, claro. son figuras que están internas en la empresa, también tienen que hacer ese chequeo. Es correcto. Rutinario. De hecho, cuando te digo primero la directiva, para poder agarrar una gestión blindada, posteriormente nosotros vamos a ser los trabajadores, pero los trabajadores y el patrono tienen unos representantes que son el comité de seguridad, donde tienes la misma cantidad de patronos por la misma participación de personas electas por los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Y una de las facultades que tienes en el reglamento de la LOCSIMAR del comité es justamente supervisar, imagínate esto, supervisar, es lo importante de esto, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que indirectamente tenemos que tener una participación, recordemos que tenemos voz, pero no voto en los comités de seguridad, el personal de servicios de seguridad y salud en el trabajo, pero porque dice que supervisa constantemente, bueno, porque en cada reunión nosotros tenemos que exponerles a ellos qué se está haciendo en materia preventiva. Ellos, al identificar ese esfuerzo que se está haciendo para la prevención de los trabajadores, directamente va a tener relación con las personas que lo eligieron. ¿Por qué? Porque allí también vamos a reportar personas que, por ejemplo, se convocaron a una capacitación y no fueron, o personas que se les hizo un llamado de atención porque no estaban utilizando un equipo de protección personal, o personas que se les tuvo que hacer un llamado de atención por estar incumpliendo algún protocolo o alguna norma interna. Eso tiene que llegar al seno del comité de seguridad. Los delegados tienen que ser formados para eso, pero tienen que llevarse también esa denuncia y hablar con los trabajadores, porque es entre todos que vamos a lograr esa cultura preventiva o esa prevención basada en el comportamiento. Entonces, es importante que la directiva, sí, totalmente, la directiva y todos, pues todos somos corresponsables. Absolutamente todos en la empresa, de la directiva, presidencia, supervisores. Ese es un llamado. Sí, y hay un tema con los supervisores, que el supervisor, la corresponsabilidad del supervisor es algo magnífico, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque en la oportunidad simplemente estamos preocupados por la operativa. Nadie quiere interferir en la operativa, por el contrario, la parte preventiva puede hacer que tu parte de producción fluya sin contratiempo. Bien, pero para que eso se logre tiene que haber un trabajo abajo de todo lo que se está realizando, y es esa parte preventiva. Y resulta ser que uno de los pilares fundamentales y que tiene conexión con la parte de seguridad y el trabajador es el supervisor. Que el supervisor reporta, hace llamados de atención, vigila su producción, pero su responsabilidad no es únicamente cumplir las metas, porque también pudiéramos decir que una de tus metas es exactamente que no exista ningún tipo de incidente, accidente hacia los trabajadores. Por lo tanto, el supervisor debe tener una comunicación plena con los trabajadores. ¿Por qué? Porque la oportunidad es simplemente un trabajador le da pena reportar una irregularidad en uno de sus equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque puede existir algún tipo de rechazo, algún tipo de molestia, entonces, o algún tipo de interés donde digan, no, pero es que yo no voy a parar la operativa porque esto tiene que continuar, ¿sí? Entonces, allí es en donde viene ese tema de concienciación de los supervisores también, para que ellos puedan
reunirse con sus equipos de trabajo y le den toda la confianza a los trabajadores para que ellos, a su vez, le puedan reportar cualquier sí, evento, darle voz condiciones, en oportunidades. Los trabajadores simplemente no reportan una condición insegura por desconocimiento. Bueno, no sé qué es una condición insegura. Exacto. O por sentirse que a lo mejor no va a Un ser peligro, escuchado. un peligro que bueno, puede ser, viene siendo la condición insegura, por miedo nada más a, no se van a, como en el liceo, se van a burlar de mí, no. Ese reporte, tu reporte, hasta cuando se lesionan, hay oportunidades que se lesionan y simplemente no quieren reportarlo, pero resulta ser que ese reporte es tan importante que está evitando que eso se vuelva a repetir. ¿Y quién es el primer interlocutor? El supervisor. Y es corresponsable directo. O sea, ante la ocurrencia de algún evento, el supervisor directamente va a tener una corresponsabilidad con el trabajador, con el hecho de la actividad y con lo que haya ocurrido en ese momento. Entonces, todos tenemos responsabilidad solidaria ante la ley. Osmel, una pregunta para acá. En los casos de que tengas un informe que tenga mucho menos de un año de elaborado, pero cambian de sede, se mudan. Informe De control del programa. Okay. De seguridad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, menos que ya tienen que hacer uno nuevo. Sí, indudablemente, si nos mudamos de sede, ¿Tienes que esperar cumplir el año igual o no? No importa que haya cumplido el año, tienen que empezar. Sí, exactamente. Y tomar ese año, o sea, esa fecha de mudarse donde empiezan a hacerlo en la nueva sede, hasta el año siguiente de esa nueva gestión. Sería el corte. Okay. Nuevo ambiente de trabajo, nueva gestión. Okay. ¿Que puedes tomar insumos del programa? Sí, claro, porque es el mismo proceso productivo. Ya. Tienes tu proceso productivo. Ahora tienes que identificar los nuevos peligros, los nuevos procesos peligrosos, dependiendo de. O sea, que puedas tomar el mismo de hacer una extensión. O no una extensión, adaptarlo. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que ya no van a aplicar. Por ejemplo, trabajábamos en piso 10 y ahora trabajamos en una planta baja. Automáticamente cambiamos los riesgos. Ya. ¿Sí? Entonces, así como ese ejemplo, pueden haber muchos adicionales. La zona, o sea, infinidad de cosas que tienes que tomar insumos de ese programa anterior, modificarlo y actualizarlo. Pero también tienes que hacer varias cosas. Comité de seguridad, por eso tengo una dirección. Otra vez, o sea, no lo puedes trasladar y hacer una continuidad de gestión. Tienes una dirección, tienes un servicio de seguridad. ¿Qué puede hacer? Que tú actualizas, están todos los personajes, tienes que hablar, tienes que pasar un informe en SACEL indicándole que hubo una mudanza, donde va a ser el mismo comité. ¿Tienes un tiempo prudencial para anunciar esto? Debería ser inmediato, una vez que ya estén instalados en la nueva sede. Pero no es que sí, 2 meses antes, dentro de 2 meses, estimamos. No, ya previamente ya se tiene que estar tomando las comunicaciones con INSACEL para que una vez. ¿Por qué? Porque puede ser que ellos no te lo acepten. Ya. Además del programa, esta es una pregunta que nos hacen, además del programa existe. Sí, otro tipo de programas. Programa. Y que están mencionados en el mismo programa de seguridad de trabajo. Por ejemplo, lo que es el PAIS, el Plan de Atención y Control de Emergencia. Eso es un programa que tiene que ir aparte del programa de seguridad. Es decir, en el programa tenemos 12 o 13 planes de trabajo y entre los planes de trabajo va a haber algo que te dice plan de emergencia, plan de control de emergencia y plan de contingencia. Allí vas a nombrar en qué consiste tu plan. Estamos hablando del programa de seguridad. Plan, cada cuánto vamos a hacer desalojo, la brigada va a estar integrada por tantas personas. ¿Sí? Y hay otro plan que se llama plan de monitoreo y la recreación de los trabajadores. Tiempo libre y recreación de los trabajadores. Ahí también vas a colocar tus planes, vas a colocar la autorización o la aprobación de lo que ahora lleva el instituto, que es el INCRE, Instituto Nacional de Recreación. Pero paralelamente tú tienes que tener 2 productos aparte, que es el plan de control y emergencia, que tiene características súper importantes y tiene que estar aprobado por bomberos o protección civil. Y también vas a tener un programa recreativo donde vas a tener todo el contenido de los 5 componentes que integran anualmente todo lo que es la formación INCRE, todo lo que es el Instituto de Recreación, donde estamos hablando de formación, recreación, deporte, cultura y familiar.
tú vas a tener un programa de cumplimiento con su cronograma y donde vas a ir anexando justamente todas las evidencias cada vez que realiza un componente. Por lo tanto, sí, esto se divide, este programa de seguridad se divide en aristas. Wow, sí, sí, ya veo. Eso sí lo desconocía. Sí. Para finalizar este punto de la cultura y compromiso organizacional, ¿qué importancia tiene la retroalimentación de los empleados en el programa? Ya como cierre, porque lo acabas de mencionar ahorita. Sí, bueno, justamente la retroalimentación es, no nos podemos basar como empresa, porque se puede tomar como una imposición. Sí, nosotros tenemos nuestros aspectos legales, perfil de cargo, estas son las actividades que usted bajo su contratación lo va a realizar para aplicarlo, pero ¿cómo lo ve el trabajador? Esa retroalimentación justamente, ¿cómo lo ve el trabajador? Bueno, el trabajador lo ve de esta manera porque el trabajador te va a indicar cada cuánto tiempo hace esa actividad. Okay. Te va a decir, bueno, yo lo hago durante 30 minutos, lo hago durante 3 horas, lo hago durante 4 horas. ¿Por qué? Porque es importantísimo que ellos, el trabajador, me lo indique, porque esa es parte de mi evaluación. ¿Qué tan frecuente tú realizas actividades de forma sedentaria? O bipidestal, bueno, 8 horas continuas. Oye, ¿Qué? bipidestal de qué? Okay. Profesores, todo este tipo de cosas, donde cuántas horas realiza esta actividad, o personas en producción, plantas. Entonces ahí es en donde se toman decisiones de, bueno, vamos a buscar una silla de este tipo, es justamente adaptar el proceso productivo al trabajador. Pero no lo podemos hacer si no tenemos esa retroalimentación. ¿Cómo ve el trabajador desde su punto de vista las funciones que está realizando? Al hacerlo de esta manera, que te lo pide la ley y la norma, ese producto, el producto, programa de seguridad y salud del trabajo, va a estar totalmente blindado ante el trabajador, ante la directiva, ante el INSACEL. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con todos los aspectos legales que te está solicitando. Y fundamental, sí, que el trabajador se te dé su punto de vista, su versión de cómo él visualiza sus actividades laborales. Exactamente, súper importante la parte de retroalimentación de los trabajos. Interesante esto. Muy interesante, apasionante, como le digo a mis alumnos. Sí, perfecto. Mando saludos ahí, tengo varios alumnos ahí que están conectados, ¿verdad? Bueno, atentos a este webinar porque el sábado va con unas preguntas de evaluación Es correcto. el ingeniero. Los que se conectaron tienen 5 puntos adicionales. Bueno, ¿qué más quieren? Maravilloso. Innovación, para finalizar, el último punto de pasos para elaborar el programa. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que sí. Innovación y futuro de la seguridad en el trabajo. Erika, saludo Erika. ¿Cómo se puede integrar las nuevas tecnologías en el programa de seguridad? Muy bien, hablemos de tecnología. Podemos hablar de la parte de tecnología aplicada a los riesgos. En cuanto a monitoreo del riesgo, hay una parte de aplicación que justamente lo vimos en el diplomado o en la clase anterior, donde hablamos de la tecnología ahorita va basada directamente en la inteligencia artificial. ¿Sí? Puntos importantísimos, la inteligencia artificial te puede aportar, te puede apoyar en muchas características, hasta en la elaboración del programa, ¿sí? Donde te puede facilitar insumos, por ejemplo, del capítulo 3, donde te puede de repente dar alguna idea de cómo iniciar una evaluación de riesgos, ¿sí? Te puede determinar hasta unas estimaciones de los valores que puedes obtener en ciertas características de la pregunta que tú formules mediante el WARIF, o también te puede dar las preguntas. Tú le puedes decir, le puedes especificar cuál es el riesgo, cuál es el cargo, cuál es el medio, cuál es el objeto, y él le puede solicitar ciertas preguntas y te las va a dar. Eso sí, le tienes que dar un rol. ¿Okay? Le tienes que dar un rol, lo tienes que formar. ¿Qué eres? ¿Qué estoy haciendo y qué necesito? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol? Okay. Bueno, eres un ingeniero de tanto tiempo, de experiencia, y te dedicas única y exclusivamente a la evaluación de riesgo, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Me encuentro realizando alguna evaluación de riesgo importante para una empresa importante que se basa en elaboración de tasas. Necesito me regales 5 preguntas de los riesgos a los cuales puedo estar expuesto en la elaboración de riesgo. Y te puede ayudar, te puede dar una idea. ¿Qué ocurre? Lo que le estaba diciendo a los muchachos el fin de semana. Mira,
la inteligencia artificial se puede equivocar. Por lo tanto, es una herramienta para profesionales con experiencia en el área. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, no, la inteligencia artificial me dio estos 5 riesgos y no tiene nada que ver absolutamente con lo que yo estaba hablando. Por eso necesitamos auditar a esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también se puede equivocar. Ahora, también como avances tecnológicos, bueno, a nivel internacional ya están utilizando todo lo que es dron, mediante inteligencia artificial, para saber dónde se puede sembrar, dónde no. También hay monitoreo de la parte de temperatura, ventilación, velocidad del viento, todo lo que pueda afectar al trabajador mediante inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te hace un análisis de lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo lo hacemos actualmente? Bueno, con nuestros equipos hacemos la evaluación, hacemos un seguimiento, hacemos un monitoreo y tenemos unos resultados. Pero todo eso hoy en día ya está creciendo muchísimo en ese aspecto. ¿Sí? Maravilloso. ¿Qué ejemplos de buenas prácticas nos puedes dar, Osmer, en seguridad laboral? Buenas prácticas, muchísimas. ¿Verdad? No, sí, bueno. Sí. Ya, dentro de lo que el tiempo nos permite. Bueno, creo que es fundamental la comunicación entre los trabajadores, entre la parte supervisoria, ese engranarse diariamente tiene que existir. Esa parte de comunicación, de honestidad, de transparencia, es importantísimo para la parte preventiva, para la parte de la gestión preventiva. La identificación con lo que estás haciendo. Es que hay veces que las personas, bueno, y me incluyo, porque yo te apuesto que a todo el mundo le pasa esto, inmersas en su día a día de trabajo, pues ya se te va pasando el tiempo y ya te adecuaste, te acostumbraste, lo normalizaste, sí. Una mala postura, y entonces después que ocurren las lesiones, es que tú dices, wow. Empiezo a hacer acciones correctivas en ese momento. Entonces es tan importante conocer de los riesgos como notificarlo, y para eso es justamente lo que te estoy indicando, la comunicación. Claro. Tengo que tener comunicación con mis supervisores, indicarle, reportarlo, tener absoluta confianza en lo que estoy haciendo. Tengo que conocer lo que hago, evitar improvisaciones. No, son muchísimas las recomendaciones por la parte de cultura preventiva. Es despertar de conciencia. Conocer las normas y procedimientos, conocer las leyes, conocer el por qué, porque el personal de seguridad siempre viene a ese recorrido, por qué nos dan tantas inducciones, por qué siempre nos están indicando el tema de las hojas de ruta, por qué los principios de prevención. Sí. Es explicarle al trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Comunicación. No es lo mismo que al trabajador llena esto a decirle para qué está llenando esto. Claro, porque si no va a decir, viene otra vez. Viene otra vez con la firma, la huellita. Y si yo digo algo voy a quedar como que me estoy soy un quejón. Entonces ocurre, sí ocurre. Sí. Entonces nosotros tenemos un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque siguen ocurriendo accidentes, siguen ocurriendo eventos no deseados, y es clave, nosotros somos clave en esta situación. Informar, educar y despertar interés, de poner en práctica y ser participativo. Esto es algo que nos compete a todos, seamos o no parte del comité. Educar. ¿Cómo se pueden manejar los conflictos entre productividad y seguridad? Bueno, eso es un común, justamente lo que estábamos conversando hace unos minutos, donde se debe explicar bien la importancia de la seguridad de los trabajadores en las instalaciones. La oportunidad de simplemente no voy a sacrificar la operativa porque el trabajador tenga que ir a buscar un casco, pero resulta ser que hay temas psicológicos que pueden afectar a ese trabajador por no realizar sus actividades en un ambiente adecuado que le garantice a su inconsciente que está seguro en ese puesto de trabajo. Seguro, claro, no postergar. Es correcto. Entonces es indicarle, no, es que es todo lo contrario. Si ocurre un accidente, allí sí va a haber afectación en la producción. El que le dé una capacitación 5 minutos a un trabajador, no. Entonces tenemos que ver esto de manera proyectiva también. Si nosotros te interrumpimos 5 minutos para darle algún tipo de capacitación, es justamente para que el trabajador esté totalmente activo, atento a lo que hace de manera rutinaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y rompiendo un estado. Claro.
Pero si no se cuenta con el apoyo, no, porque la producción está primero, sí, la producción va a existir, va a seguir existiendo, te lo retiro 5 minutos y va a volver allí. Pero si de verdad ocurre un accidente, un evento allí, no solamente vas a perder 5 minutos, le vas a limitar la salud del trabajador, vas a parar la producción. Y vas a tener que hacerlo igual. Y vas a tener que parar toda una línea de producción sin contar la pérdida económica que va a tener. Entonces, tenemos que ser preventivos. Totalmente. Yo creo que ese siempre ha sido tu llamado. Siempre, de años. Cultura preventiva. Y va a seguir siendo. Cultura preventiva. Cultura preventiva, me encanta. ¿Qué rol juegan los proveedores y contratistas en la seguridad laboral? Fíjate, una empresa, estamos hablando de la corresponsabilidad y responsabilidad solidaria. Si esa empresa tiene una serie de proveedores, una serie de contratistas que realicen actividades frecuentemente dentro de sus instalaciones, volvemos al tema de responsabilidad solidaria. Todas esas empresas contratistas deben cumplir con los mismos protocolos que hemos hablado durante todos estos webinars y obligar a estas contratistas que cumplan con estos requisitos. ¿Por qué? Porque en oportunidades ese órgano auditor va directamente a evaluar a los contratistas. Mira, los contratistas, sí, tú tienes a tus trabajadores informados, formados, capacitación, tienes inspecciones de área, inspecciones de los equipos y herramientas, los tienes muy blindados. Y tu contratista, entonces ahí es donde, bueno, sí, también. ¿Por qué? Porque además que se lo exige, como nos lo exigen muchas empresas que nos contratan, además que se lo exigen, le hacen seguimiento a que eso se cumpla. Y recordando que la seguridad y salud del trabajo es un ciclo, la gestión de riesgo es un ciclo que no termina, es constante. Claro. En muchas oportunidades, no, bueno, vamos a hacer esto durante 6 meses. No, esto no termina. En 6 meses te puede hacer una parte documental, pero esto va a continuar porque toda la parte documental y ahora viene la parte de ejecución. Y esa parte de ejecución va a ser constante. Después la parte de evaluación, la parte de análisis, la parte de replanteamiento y así vamos otra vez. Es constante. Bonito de esta área justamente que es constante. Son ciclos y que tienes que estar en constante reingeniería y reinventando y reimpulsando el área. No aburre. Sí, es como apasionante. Muy apasionante. ¿Cómo se puede utilizar la gamificación para mejorar la capacitación en seguridad? Bueno, tenemos que definitivamente ingeniarnos en oportunidades porque también es parte nuestra, no podemos, me voy a permitir el término, pero no podemos aburrir a los trabajadores siempre la misma capacitación. ¿Sí? Tenemos que buscar una gama totalmente distinta, innovar, ahorita hay mucha innovación, donde tenemos que estar justamente haciendo cosas diferentes para que los trabajadores digan, wow, me dieron el año pasado una capacitación de primeros auxilios, que era pura teoría, ahora es práctica, ahora tenemos que atender a alguien, o sea, tenemos que siempre estar variando, diversificando nuestros conocimientos para que el trabajador también le pueda ser llamativo. Esto está como parte de los servicios que presta Sí, como a los clientes. Sí, como no. Nosotros estamos en constante reingeniería. Sí. ¿Cómo se puede evaluar las necesidades específicas de seguridad en diferentes sectores? Con diagnósticos. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, nosotros tenemos la automatización de los diagnósticos, tenemos un levantamiento que hacemos cada vez que nos contratan, hacemos un levantamiento de todo lo legal, toda la parte documental, toda la parte legal y dependiendo de la contratación también podemos ir a la parte operativa y simplemente realizar un diagnóstico porque a partir de ese diagnóstico nosotros podemos hacer todo un plan de trabajo en pro del bienestar tanto de la empresa como de los trabajadores, la prevención de los trabajadores y la disminución de costos a la larga del empleador. Bueno, algunas palabras de conclusión a tan interesante tema que nos ha tomado 2 ediciones abarcarlo. Es correcto, sí. Bueno, el llamado, no me voy a cansar de hacerlo, el tema preventivo. Conocer cultura preventiva versus exceso de confianza, evitemos el exceso de confianza en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestros fines de semana, en nuestros quehaceres diarios, tenemos que evitar el exceso de confianza. ¿Sí? Hacia nuestros trabajadores, brindarle la máxima confianza de los trabajadores para que puedan realizar. ¿Cómo lo podemos lograr? Justamente brindándoles ese apoyo en la parte de seguridad.
¿Por qué? Porque nos estamos preocupando por los supervisores, me estoy preocupando por ti, trabajador, y necesito que realices tu actividad de manera segura. ¿Por qué? Siempre le digo, porque no eres tú únicamente el afectado, son tus hijos, tu familia que te espera y que seguramente... Es más, yo trasladaría esta cultura a casa, a cualquier parte del entorno donde te desenvuelves, porque a medida que tú lo detectas, identificas la necesidad que hay de ser preventiva, tú llegas a tu casa y también haces lo mismo. Correcto. Mira, yo soy mamá, por ejemplo, y hay muchas personas que tendrán, si no tienen hijos, bueno, están viviendo con sus padres, qué sé yo, tienes un entorno a tu alrededor, tienes vecinos. Háganlo parte de su día a día. De su cultura de vida. Sí, y con relación al programa de seguridad, bueno, fueron 2 horas, una la vez pasada y esta, hablando de la parte teórica, cómo se hace. Sí. Ahora vayamos a esa sobre parte todo el práctica. capítulo 3 que también es Todo un reto. todo un reto. Todo un reto. Entonces, bueno, el llamado a que no le tengan miedo a él. Este programa les va a ayudar a ustedes con la gestión. El programa de seguridad simplemente los va a ayudar a ustedes en la gestión. Ese es su gestión. Cumplanla a cabalidad. Pero bueno, son pasos importantes. Conocer qué es el programa de seguridad, 2 horas de conocimiento para ello. Ahora vamos a la ejecución del programa, vamos a la redacción del programa. Posteriormente vamos a la ejecución. Son cosas que se hacen paralelo, pero bueno, son las etapas que tenemos que cumplir justamente en pro de la seguridad del trabajo. ¿Quieres conocer más a fondo sobre este tema? Escríbenos, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales o comunícate con nosotros al 04 24 277 8005 y vamos a estar respondiendo tus preguntas pertinentes y vamos a ofrecerte todo el apoyo en nuestro servicio como Grupo FASTED, expertos en proximidad y en cultura preventiva. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Hasta la próxima edición el mes que viene. Gracias, saludos, se les quiere.